Doctor, Pues es un evento fisiológico totalmente diferente entre vivir dentro de la mamá y nacer, el neonato. Son estructuralmente y funcionalmente distintos y requiere este cambio unos pasos rápidos, complejos, bien orquestados para garantizar la supervivencia del recién nacido. Esto de complejos y bien orquestados, verdaderamente es impresionante ver todos los fenómenos que están ocurriendo al nacer de los bebés. Y el objetivo de nacer de un fetito para dar lugar a la vida, pues es cambiar de medio ambiente. En primer lugar, es lo más importante, ¿no? Y lo segundo es adaptarse con sus sistemas autónomos e inmunometabólicos inmediatamente al nacer. Y el tercer punto es un derecho humano, el derecho humano de sobrevivir con el más alto nivel posible de salud física y mental. Y este derecho humano lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo los neonatólogos, porque es lo que estamos procurando de acuerdo a nuestra calidad de atención o nuestra forma que estemos brindando la atención a un recién nacido. Permíteme. La forma en que voy a desarrollar el tema, básicamente me voy a quedar hasta la parte de los dos primeros puntos y la transición pulmonar, ¿sí? Vamos a ver primero el sistema de inmunometabolismo, la tensión de oxígeno, el estrés oxidativo y la transición a la vida al nacer, abarcando los tres primeros apartados: el sistema autónomo central, cardiovascular y pulmonar. Bueno, para recordar un poco, pues el metabolismo tiene dos funciones básicas, que es el catabolismo, es con el que se genera el ATP, la energía, y el anabolismo, que es el que nos permite el crecimiento, y son estas funciones principales del metabolismo. A través de sus vías metabólicas se van a moléculas que van a controlar el destino y las funciones claves de todas las células del organismo, ¿no? Obviamente hay ciertos sistemas muy importantes, como es el ciclo de la generación de especies reactivas de oxígeno, que son los radicales libres, ADN, que se va a trasladar a los citoplasmas, al medio extracelular y circulación. Transición fetal parece que. Bueno. Después que dijo que no valía la pena darle clase. Ahí no salió puta. Bueno. Acercando por aquí. Por que apaguen sus micrófonos. Bueno, aquí lo que trato de mostrarles es que realmente sí hay una relación entre el metabolismo y el sistema inmune. A través de la glucólisis aeróbica, que es el fenómeno más comúnmente visto por nosotros, que es la generación de glucosa y de ATP por la mitocondria, que siempre estamos preocupados por los niveles de glucosa. Este sistema de glucólisis está muy vinculado con las funciones del sistema inmunitario, ¿sí? Estos son seis puntos que les coloqué para que vieran la relación entre el metabolismo y el sistema inmune, sobre todo la activación de las células T. La activación de las células T, que en estos momentos ha sido mencionado con el tema del coronavirus, ya que en un inicio se mencionaba que no teníamos una memoria y que no estaban respondiendo a las células T ante este virus. Ya se demostró que sí, tan así que sí hay memoria y tan así que se están ya fabricando vacunas. Entonces sí hay una memoria y sí tenemos muy presente esto, ¿no? Entonces la glucólisis y la actuación de las células T están vinculados. La producción de interferón, el transporte de glucosa, la respuesta inflamatoria, los efectos antiinflamatorios y la glucólisis juegan un papel importante. Les marco en rojo lo que es la función de las células TH17 o TH1, que es el sistema inmunológico. Y se los marco por este esquema que estamos viendo aquí. Es un esquema de parte de un trabajo de tesis de
maestría, que esperemos que ya pasando un poquito más de tiempo ya la concluyamos. Aquí se muestra en forma esquemática antes del embarazo, durante el embarazo, al nacer y después de nacer, cómo va transitando lo que es el sistema inmunológico. Y la línea media está mostrando cómo en forma brusca el recién nacido va a cambiar de un sistema que era tolerante a un sistema muy agresivo que genera citocinas y unos mecanismos de defensa que van a evitar que el bebé pueda ser afectado por microorganismos virales o bacterianos o por los fenómenos de asfixia mismo, ¿no? Que hipoxia, todo lo que genera daño al nacer. ¿Ok? Entonces, este es un esquema. Lo resaltante aquí que tenemos que tomar en cuenta que cuando van a nacer un bebé, ya viene con una carga histórica de su familia, ¿no? No es lo mismo nacer un hijo de una mamá con un peso adecuado a nacer un hijo con una mamá con el tema de diabetes, obesidad, síndrome metabólico y eso. La transición es distinta y tiene más riesgos de causarle daño si no cuidamos el no afectar a los bebés. Y así vemos que la nutrición también juega un papel importante en la expresión de los genes implicados en las vías metabólicas y en los fenotipos que se van a expresar al nacer, ¿no? Influye en la plasticidad del desarrollo fetal. Estos antecedentes son muy importantes porque todo lo que hagamos al nacer va a ayudar a evitar que se manifiesten estas enfermedades o nosotros vamos a provocar que estas enfermedades se expresen en la vida temprana o en la adulta de cada persona que va naciendo, ¿no? Obviamente esta teoría que ya no es hipótesis, que el origen fetal de las enfermedades crónicas, pues ya sabemos que sí, en el feto también se van generando estos organismos que es el fenotipo ahorrador y lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Vemos que los cambios epigenéticos, la metilación del ADN, las modificaciones de histonas, la remodelación de cromatina, con la cual ya nacen los bebés y que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos a punto de nacer un bebé y que es parte de lo que vamos a procurar proteger. Las perturbaciones del eje hipotálamo, pituitario y adrenal, vamos a ver más adelante cómo el cortisol es uno de las sustancias que juega un papel importante en la transición de la vida fetal a la vida extrauterina. Tomar en cuenta que los extremos tanto de mala nutrición como el exceso de nutrición, los dos contribuyen a una programación fetal, a un organismo ahorrador y una serie de trastornos que no le permitirán adaptarse mejor al bebé, ¿no? La falta de micronutrientes, estamos hablando del ácido fólico, los defectos de tubo neural, esto influye mucho también en el nacimiento prematuro, dependiendo de cuándo se inicie y cuándo lo tomemos, ¿no? Las dietas restringidas en hierro, zinc, calcio, magnesio, que van a expresar el tema de síndrome metabólico, obesidad, sobre todo cuando damos una dieta obesogénica. En este caso, la dieta obesogénica, estamos hablando de lo que le vamos a dar al recién nacido, porque es el que está por nacer. Los carbohidratos en la madre, que también si tenemos un consumo alto en carbohidratos, tenemos que saber que el aumento de la presión sistólica, la insulina, los triglicéridos, todo esto también va a ser modificado, ¿no? Y esta es una imagen que quiero compartirles porque es el resultado de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando va a nacer un bebé. La primera parte es el esquema de los sistemas inmunológicos que ya están modificados desde el punto de vista de enfermedad de la madre o del padre y todo lo que va a transitar y todo lo que hagamos al nacer. Y ya una vez esto, más un bebé que ya está programado, más nosotros evitamos el contacto piel con piel inmediato y no damos el soporte de alojamiento conjunto y que esté con su madre, estamos alterando todo, ¿no? La alimentación con fórmulas desde el momento de nacer o en los primeros 3 meses también juega un importante papel, ¿no? ¿Qué va a resultar? Pues en una persona recién nacida con un alto contenido en grasa, es la grasa que genera más resistencia. En el trabajo que está haciendo la doctora Gisela Villalobos, que lleva años identificando desde el punto de vista antropométrico a este grupo de bebés que ya nacen con una composición corporal alterada, se está viendo que nacen con ya una adiposidad mayor de lo normal, pero no estamos hablando de adipocitos de los nobles o de los buenos, estamos hablando de los que ya van a ser un futuro síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y va a contribuir con los niños
con la diabetes en la infancia, ¿sí? La, bueno, entonces aquí hay varias preguntas. ¿Por qué se separa sistemáticamente al nacer a la persona recién nacida de su madre? No lo entendemos. ¿Por qué se da fórmula con tanta facilidad, no? Sobre todo en las primeras horas. Obviamente hay una justificación, el prevenir hipoglucemias. La realidad de esto es falta de conocimiento. Hay mucha información acerca de los valores normales de la glucosa al nacer. Y realmente, si nos damos cuenta, el nacimiento es un evento que ya viene prevenido esto, es fisiológico el descenso hasta 20 miligramos de glucosa, son las curvas normales en las primeras 4 horas, no afecta y hay una serie de estudios que ya nos pueden corregir este problema, ¿no? Obviamente hay que favorecer el contacto piel con piel y el seno materno. El sistema inmunológico, cuando lo separamos de la mamá y separamos al bebé, estamos interrumpiendo este sistema inmunológico adaptativo que nos va a permitir evitar las enfermedades. Esto incluye a los niños que nacen de mamás positivas para el coronavirus, ¿sí? El medio hipóxico, que es un tema muy, muy, muy bonito. La realidad es que cuando uno revisa este tema y lo revisa una vez y otra vez, no entendemos en actualidad, en el pasado tal vez era parte de nuestra normalidad, no entendemos cuál es la preocupación ante los niveles de oxígeno. Y más cuando se sabe la fisiología fetal y la transición, no hay problema a los niveles de oxígeno. Hay otros problemas más importantes que esto, ¿no? La vida fetal evoluciona en un ambiente hipóxico, pero hipóxico completo. Los cambios en el contenido de oxígeno en el útero causan afectaciones como la preeclampsia, la diabetes y eso. Si nosotros aumentáramos la concentración de oxígeno, estamos alterando el desarrollo del embrión o del feto. La realidad, los niveles de oxígeno que maneja el embrión son tan bajos como una presión parcial de 10 o de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y increíblemente esta presión parcial de oxígeno es uno de los factores que desencadena el crecimiento y el desarrollo de las células pluripotenciales, ¿no? Si hubiera más oxígeno, este sistema embrionario se vuelve torpe y se enlentece y no desarrolla bien. Este sistema embrionario tiene que ser a un nivel de oxígeno bajo, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta que les pongo al final, ¿cuáles son las consecuencias de administrar oxígeno a la persona recién nacida en los primeros 10 minutos? Esta es una invitación a reflexionar qué estamos haciendo. Realmente tenemos que analizar lo que estamos haciendo cuando estamos atendiendo a los recién nacidos, ¿sí? Los ensayos clínicos han demostrado que el uso de oxígeno al 100% administrado en la presión positiva en las vías respiratorias de toda persona recién nacida durante la revolución causa estrés oxidativo y aumenta la mortalidad. La realidad, este es un trabajo, bueno, el origen de esto es muchos años más atrás que esta publicación, es un trabajo en la India, donde se hizo un experimento que éticamente no es aceptado, pero afortunadamente les dio buenos resultados, donde reanimaron bebés con oxígeno y bebés sin oxígeno, humanos, y increíblemente pues resultó que les fue mejor a los que reanimaron sin oxígeno. Si hubiese sido al revés, hubiese sido una tragedia mundial, ¿no? Que hubiese ocurrido así. Pero rompió un paradigma, el uso del oxígeno al nacer. Nosotros nos formamos con la idea de siempre reanimar con oxígeno, siempre verificábamos que la bolsa llenara bien el oxígeno, y ahora en la actualidad ya no. Es increíble, hace unos días reanimé un bebé totalmente deprimido, pues, le pedí a la enfermera que no me conectara el oxígeno y solamente le di la ventilación positiva y el bebé extremadamente bien y lo pasé al contacto. Me sorprende porque nosotros esto no era lo normal, antes era lo normal el reanimar con oxígeno e increíblemente ver ahorita a médicos al nacer o neonatólogos al nacer reanimando con oxígeno es algo que no podemos ya contemplar como normal, ¿no? El oxígeno es el principal sustancia que se utiliza para la generación de energía, pero esto conlleva la generación de otras sustancias por medio de sistemas enzimáticos, ¿no? Y obviamente en una fisiología normal, pues estas sustancias pueden ser tóxicas, por lo cual pues, en la normalidad son muy pocas las cantidades que se producen sustancias como los radicales libres, ¿no? Y esto
Se producen en pequeñas cantidades, mientras más pequeño es el embarazo, menos cantidades de estos restantes o de estos radicales libres se producen. Conforme va avanzando el embarazo, puede haber una mayor producción, pero esto está controlado en la vida fetal, ¿sí? Y así vemos que los restantes o los radicales que más comúnmente se conocen en la biología humana, como el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el hidroxilo y todos estos, son considerados indispensables por un lado, pero también debemos tomarlos en cuenta cada vez que damos oxígeno, que vamos a producir una gran cantidad de estas sustancias. Por eso en el paciente que se reanima, cuando estén usando oxígeno, deben siempre estar pensando que estamos provocando un daño secundario con la generación de estas sustancias, ¿no? Y es importante tratar de evitar o minimizar el uso del oxígeno y tener muy justificado el empleo del mismo, ¿no? El estrés oxidativo y el desequilibrio que se genera por los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, ¿sí? En sí es lo que se llama estrés oxidativo, ¿no? Está asociado a alteraciones placentarias, inmunitarias y afectación del recién nacido. En la gráfica que tienen del lado derecho de la pantalla, vemos cómo va cambiando la concentración del oxígeno inspirado. Fuera de las personas, pues, la presión parcial de oxígeno está a 150 milímetros de mercurio, a nivel alveolar 120 milímetros de mercurio, a nivel de la sangre materna ya está en 90 milímetros de mercurio, en el recién nacido, ya cuando hace el cambio al nacer, 70-80 milímetros de mercurio, la placenta maneja 50, el feto, después del periodo embrionario, su concentración es de 25 a 50, el embrión ahí viene de 25 a 50, es de 10 a 15 el embrión, más o menos es lo que está manejando. Si se fijan, la vida embrionaria es un ambiente más hipóxico. Entonces, lo que se conoce como hipoxia fisiológica es el rango de oxigenación que se tiene de 25 a 55 miligramos, por decir, miligramos de presión parcial de oxígeno. Antes de la semana 12, el ambiente debe ser más hipóxico. Esto protege el desarrollo embrionario, ¿sí? Las células madres embrionarias con este nivel va a permitir que se activen los sistemas de angiogénesis y factores de crecimiento. El factor de crecimiento vascular endoteliar, la eritropoyetina, el factor de crecimiento plaquetario, las angiopoyetinas, y el último que es el factor de inducción por la hipoxia, el factor 1, podría llamarse, es una hormona prácticamente. Esta va a ayudar a activar todos los mecanismos de adaptación a los ambientes hipóxicos. Entonces, en este caso, este esquemita, vemos que en la normoxemia se va controlando esa concentración del factor HIF, que es el factor inducido por la hipoxia. Se va degradando y no se deja que aumente mucho la concentración, pero en la hipoxia crónica no, se permite que interfiera en los mecanismos de adaptación a esto. Lo que no se tiene todavía comprendido, ¿qué pasa con este factor en la hipoxia intermitente? Como los pacientes que estamos retirándoles el oxígeno o los pacientes que están haciendo múltiples apneas. ¿Qué está pasando cuando hay una hipoxia intermitente con este factor, ¿no? Que es el motivo de estudiar y de analizar, porque no se genera daño como hemos pensado, ¿no? Los estudios que se han hecho a nivel de feto y de recién nacido, vemos que no hay modificaciones de la acidosis, o no se provoca acidosis metabólica aún con presiones parciales tan bajas como de 30, ¿sí? Y no hay una modificación del sistema de generación de ATP, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de estar usando el oxígeno, ¿no? Alrededor ya de la semana 14-16 que estamos saliendo del periodo embrionario, hay una elevación abrupta de la presión parcial de oxígeno y ya se lleva a 45-50 milímetros de mercurio y así llega hasta el final de la vida intrauterina del fetito. Esto increíblemente, a diferencia del primer periodo que es el embrionario, en la vida fetal todo se vuelve un poco más lento y los sistemas de antioxidantes empiezan a producirse y a elevarse para buscar un equilibrio y prevenir el daño por los radicales libres por esta elevación de
del oxígeno que se tiene en la vida fetal, ¿sí? Obviamente, esta lentitud pues, favorece la división y la vascularización, ¿sí? La placenta juega un papel desintoxicante, el estrés, ante el estrés oxidativo y una serie de cambios que van ocurriendo, ¿no? Cuando esto está descompensado y los radicales libres predominan, pues se echan a activar mecanismos que van a favorecer la respuesta inflamatoria. Esta es una de las teorías para generar la preeclampsia, ¿no? A nivel del sitio trofoblasto, ¿sí? En los hijos de madre diabética, en los macrosómicos, en los que tienen problemas con hipersulinismo o hiperglucemias, pues también hay una respuesta indirecta de hipoxia y que va a generar una alteración de estos mecanismos. Por eso el hijo de madre diabética, el fetópata, pueden tener una transición más alterada y darnos unas dificultades en comprender cómo adaptar a la vida extrauterina a un bebé que va naciendo. ¿Sí? Aquí en la gráfica del lado derecho se va viendo los sistemas antioxidantes que se van produciendo y ya cuando se van a hacer alcanzaron una producción más de 250% y eso le permite al bebé transitar a la vida extrauterina. O sea, el bebé está preparado para responder ante una generación masiva de radicales libres de oxígeno y poder contener el estrés oxidativo al que está expuesto al momento del nacimiento, ¿no? Y aquí esta parte que estamos viendo está relacionado con el sistema simpático y parasimpático que vamos a ver a continuación. Eh, esta, esta es la invitación más importante que me gustaría dejarles a todos ustedes como neonatólogos. El manual de reanimación, esto es sacado del manual de la 7ª edición. Si se fijan, al tercer minuto está pidiendo, como viene en la tablita de hecho, que el oxígeno debe estar 70% para arriba, ¿no? Y con esta justificación todo el mundo está suministrando, aplicando oxígeno. Cuando en este estudio que está a la mano izquierda, que es un estudio muy bonito hecho, en este estudio se excluyeron a todos los pacientes que por algún motivo se reanimaron o requieren reanimación, excluyeron a todos los que tuvieran defectos congénitos y solamente se quedaron con recién nacidos que evolucionaron bien sin problemas al nacer y que no requirieron reanimación. Prácticamente que no hubo necesidad de ayudarlos a estabilizarse, se estabilizaron desde el punto de vista fisiológico. Y en la primera tabla de arriba, el tiempo que les llevó para tener un oxígeno arriba del 70% en los prematuros, les llevó 6 minutos. Y a los de término les llevó 5 minutos. Y en general, independientemente del grupo, la mayoría casi entre 5 y 6 minutos les llevó el tiempo para alcanzar estas cifras. Pero si se fijan entre paréntesis los rangos para tener la cifra de 70% de saturación, hubo quienes llegaban hasta los 9 minutos, ¿no? En la práctica clínica diaria que nos corresponde hacer, en lo personal nosotros, bueno, yo no aplico el oxígeno en los primeros 10 minutos, aún con una cianosis acentuada, siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté por arriba de 100 y tenga un esfuerzo respiratorio adecuado, ¿sí? Y si hay necesidad de ventilarlos, los ventilo sin oxígeno y los pongo en contacto inmediato con la mamá y les va bien, ¿no? Y en la tabla de abajo, a los 3 minutos, también les estoy mostrando que hay una diferencia entre nacer por parto o por cesárea, ¿no? Y increíblemente en los de cesárea, a los 3 minutos, pueden tener saturaciones hasta de 43%, ¿sí? Y es normal, no es alterado. Entonces hay una diferencia enorme entre las recomendaciones del manual de reanimación y lo que ya se ha documentado desde el punto de vista científico, que no justifica el iniciar el oxígeno como lo marca la tablita, ¿no? Que sus objetivos meta que de 70% de oxígeno a los 3 minutos, pues está provocando un sobreuso de oxígeno, pero el hacerlo es el menor problema. El mayor problema es que estamos causando daño por radicales libres, el daño secundario en pacientes que pudieron haber tenido una hipoxia o una asfixia, ¿no? Entonces, es una invitación a reflexionar sobre cómo se reaniman a los bebés en perinato, ¿sí? A ver si se puede discutir este tema. Obviamente aquí, hablando ante el riesgo de estrés oxidativo, la interfase para pasar del feto a recién nacido, pues la recomendación es que
Al recién nacido de término prematuro tardío con esfuerzo respiratorio con frecuencia arriba de 100 por minuto sostenida, no usar oxígeno los primeros 10 minutos de vida. Procurar el contacto piel con piel inmediato, ya sea parto o cesárea. Y obviamente en el recién nacido a término que requiere reanimación, igualmente, ¿no? En este caso, evitar el oxígeno y reanimar con aire ambiente y darle la oportunidad al bebé de adaptarse, ¿no? En los únicos que hay un cuestionamiento de la concentración de oxígeno son en los menores de 32 semanas, ¿no? Sus mecanismos, tomen en cuenta que los mecanismos antioxidantes y también su capacidad de respuesta para manejar el CO2 o para manejar la situación respiratoria es inmaduro. Entonces ellos sí pueden requerir por arriba del 21%, pero nunca debemos usar el 100. 30% es recomendación que se hace y conforme va evolucionando se va de acuerdo a la necesidad del bebé, ¿sí? La transición también requiere de un sistema autónomo y esto va de la mano con todos los bebés que requieren que sufren de una asfixia severa o que ya vienen con daños neurológicos o del sistema nervioso central o que tenemos restricción de crecimiento uterino simétrico. Tenemos que tomar en cuenta que puede haber una alteración en la transición del sistema autónomo en los bebés, ¿sí? Este sistema autónomo, lo más importante del sistema que quisiera resaltarles es la presencia de los quimiorreceptores y mecanorreceptores pulmonares y también vasculares, que le van a mandar los mensajes, sobre todo a los núcleos del tallo encefálico, como el núcleo del tracto solitario y otros más núcleos, que van a ayudar a mantener el esfuerzo respiratorio autónomo y tenemos que ayudar a que ocurra así. Siempre hay que estar pensando que la vida fetal predomina el sistema simpático y que cuando se nace está todavía predominando y en las semanas subsecuentes va a transitar a un predominio del sistema parasimpático. ¿Por qué esto es sumamente importante? Por la adaptación cardiovascular y respiratoria que tiene el bebé. Para ser exitosa se tiene que tomar en cuenta esto. En el sistema simpático de la vida fetal, pues es lo que hace que el nivel de oxígeno bajo haga que inhiba el esfuerzo respiratorio y eso permite que el feto no haga esfuerzo respiratorio sin útero y al nacer la hipoxia puede inhibir esto, ¿no? Y a diferencia de la hipoxia, la respuesta a la hiperoxia, al aumentar el oxígeno cuando nacen, si le apoyan con oxígeno, el oxígeno en un sistema simpático predominante, cuando se aumenta en forma brusca y muy alto la hiperoxemia, va a inhibir el esfuerzo respiratorio. Además, en el sistema entérico va a causar cambios en el flujo sanguíneo mesentérico y nos lleva una serie de cambios y alteraciones. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esto y lo que estamos viendo. El otro dato importante es que todo el sistema vascular, el sistema cardiovascular, predomina el sistema simpático a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Y hablando de esto, y cuando estamos hablando de la respuesta a la hipoxia, al estrés oxidativo que tiene el bebé, pues nosotros tenemos que cuidar de esto ante pacientes con asfixia o con daño neurológico y ver y observar con mucho cuidado cómo responden. Hace unos días estaba platicando con la doctora Hernández de un paciente que me tocó recibir y que increíblemente estaba respondiendo en forma paradójica, ¿sí? Uno esperaría que, que respondiera normal ante el descenso de la hipoxia con taquicardia y el bebé no se le movía ni para nada, se mantenía estable y empezaba a bajar la oxigenación. Esto estaba hablando de un paciente que pudiera estar alterado el sistema autónomo. Es un paciente con una historia de infecciones repetitivas en el embarazo. Hubo hasta un ultrasonido que hablaba de una corio y no se interrumpió el embarazo y nació hasta las 37 semanas y lo manejaron con antibióticos sin útero, no hubo ruptura de membranas y eso. Entonces puede haber una alteración del sistema autónomo que no le permite transitar bien de esta forma, ¿no? El sistema simpático estimula
La dilatación pupilar aumenta la fuerza de contracción del corazón, la frecuencia cardíaca, relaja los bronquios, los bronquiolos, la vesícula y disminuye la motilidad intestinal. Son de las cosas que siempre hay que estar tomando en cuenta, ¿no? Voy a acelerar un poquito, se nos va acabando el tiempo. ¿Sí? El sistema parasimpático es un sistema de conservación y de recuperación de energía. Es un sistema en el cual el corazón disminuye su frecuencia cardíaca y disminuye su fuerza de contracción. ¿Sí? Aquí el sistema nervioso autónomo en la transición a la vida extrauterina está combinado con la secreción de cortisol y catecolaminas. Y esto lo vamos a ver a partir de la semana 30 de gestación, donde empieza a incrementar la producción de catecolaminas que van a ayudar a la reabsorción del líquido pulmonar. La reabsorción del líquido pulmonar empieza a través de la relación entre la liberación de catecolaminas y el sistema autónomo. Y empieza antes del nacimiento, igual que la función de la renina y la angiotensina 2, ¿sí? Obviamente, esta transición en el parto no inducido o prematuro cesárea, el cortisol puede ser más bajo. Por eso es importante que el criterio de seguridad, que se procure que exista el trabajo de parto espontáneo. No es lo mismo el inducido. La liberación de estos elementos no se da por igual y obstaculiza la transición cardiopulmonar y de adaptación del sistema autónomo, ¿no? Otro de los fenómenos importantes que se ha vinculado con esto es el pensamiento del cordón, ¿sí? Que aumenta los niveles de epinefrina. Este pensamiento del cordón, cuando uno está viendo que nace un bebé y nace deprimido sin esfuerzo respiratorio, y ocurre el pensamiento del cordón, este fenómeno de pinzar antes de que ocurra la ventilación va a causar un cambio hemodinámico importante que tenemos que considerar de inmediato. No debe uno dudar en ventilar inmediatamente al bebé que nace sin esfuerzo respiratorio y que se pince el cordón y se corta. Inmediatamente hay que ayudarle al paciente a establecer la ventilación. Si no se hace de forma inmediata, la reanimación va a ser más dificultosa y la adaptación cardiopulmonar se va a alterar, ¿sí? La función respiratoria está coordinada por los quimiorreceptores periféricos y centrales. Y obviamente aquí estamos hablando que debe haber una integridad de todos los sistemas, ¿no? El seno carotidio, ¿sí? Cómo interfieren también las concentraciones de CO2 o de oxígeno que vamos a ver ahorita en un momento, ¿sí? Vamos a avanzarle un poquito más sobre el sistema nervioso autónomo y me paso rápidamente a la transición cardiovascular. Obviamente, aquí es bien importante saberse este esquemita, que de la placenta van las venas umbilicales, después sigue el ductus venoso, llega a la aurícula del lado derecho, en donde se une con la vena cava inferior para desembocar a la aurícula del lado derecho. La sangre de la aurícula del lado derecho evita el pulmón porque está la presión aumentada y se pasa por el conducto arterioso y una gran parte se va por el agujero oval para irrigar las cerebrales y las coronarias, y ya pasando la aurícula del lado izquierdo se va hacia la aorta ascendente y se une con el drenaje del conducto arterioso para ir a la aorta y terminar regresando por las arterias umbilicales a la placenta. Este es un circuito paralelo de dos circuitos paralelos. Son dos circuitos. Uno es el de la placenta y el ductus venoso y el otro es el que retorna del corazón hacia las arterias umbilicales. Esta forma de funcionar en la vida intrauterina es la que va a ocurrir una serie de cambios inmediatos y coordinados que tienen que llevarse a cabo, ¿sí? Aquí en esta gráfica vemos cómo va cambiando la presión parcial de oxígeno del lado derecho. Si se fija, cuando ya está llegando al hígado, la presión parcial de oxígeno es de 70 a 80. Cuando estamos en la aurícula del lado izquierdo, la presión parcial es de 65, ¿sí? Y estos cambios de presión parcial son los que van a ayudar a transitar en el momento de que nace un bebé y que tenemos que comprender cómo ocurren, ¿sí? Dice, efectos de la ventilación, oxigenación. Esta es una pregunta que en la referencia que viene abajo, que es de 1990, se hicieron. ¿En qué medida la ventilación secuencial de los pulmones fetales
la oxigenación, la oclusión del cordón umbilical o en combinación de estos, van a ayudar a explicar la disminución de la resistencia vascular pulmonar. Entonces hicieron un experimento en el cual trataron de ver cómo esto ocurría y cómo se documentaban los cambios que iban aconteciendo, ¿no? Y con este trabajo que se hace a nivel experimental en animales no es válido ni justificable en humanos, y estos antecedentes va a ser muy difícil que se rebasen porque no es posible hacerlo en humanos, ¿no? Y vemos que la ventilación causa el mayor aumento del flujo sanguíneo pulmonar, ¿sí? La pura ventilación, y sube hasta 401% en comparación a grupos no ventilados, aunque nada más se oxigenaron o que nada más se les incluyó el cordón. Entonces la ventilación es el factor más importante. Por eso les mencionaba que cuando un bebé nace sin esfuerzo y le pinchan el cordón, es muy importante que el neonatólogo, el que está atendiendo al nacimiento, sepa que este es la mayor oportunidad para mejorar las condiciones de adaptación del bebé. Y la transitan muy bien si establecen la ventilación. Ya hablando de la resistencia vascular pulmonar, la reduce en forma drástica hasta un 34%. En la grafiquita de abajo vemos cómo la resistencia pulmonar se cae, y esto es una caída importante con solo ventilar. Cuando se agrega la oxigenación,